Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer a la Academia por invitarme a participar, especial a Jorge Dávila, que fue el primero que me lo propuso hace ya muchos años. Quiero resaltar la presencia aquí de los anteriores presidentes de la Academia, Rafael Ballesta y Alberto Zamudio. Me encanta que esté aquí también Yolanda Pupo. Alberto Zamudio y Yolanda Pupo fueron dos personas que entrevisté para hacer mi trabajo y me dieron mucha información, una información relevante que la vamos a disfrutar ahora en esto. Yo podría hablar de Luis Felipe Jaspe 6 horas, me toca resumirlo en media hora. Va a ser difícil, pero voy a tratar. Lo primero que hay que hacer es contextualizar. La ponencia se llama Ensamblando la República, vida y obra de Luis Felipe Jaspe. Nació en 1846, murió en el 18. Yo le digo ensamblando la República porque eso es lo que él hace. Él ensambla un estilo arquitectónico o una época con otra, la colonial con la nueva, con la nuestra, con la cartagenera, con la republicana. El contexto en que Luis Felipe nace en 1846, como todos ustedes, la mayoría de ustedes, pero hay algunos que no lo deben saber, yo lo voy a resumir rápidamente. Después del feroz asedio que sufrió Cartagena en 1815, la ciudad perdió a toda su dirigencia, a toda su cabeza, por decirlo así, y quedó prácticamente en ruinas cuando ese asedio murió. Dicen las fuentes, 1 de cada 3 cartageneros en ese asedio. La mayoría también, muchos huyeron y bueno, la ciudad quedó devastada y así quedó durante casi todo el siglo XIX. Por diferentes razones, diferentes motivos, las guerras civiles que hubo, la de los supremos, que esa empezó en Pasto y en el Cauca, pero nos tocó aquí. Un general Carmona llegó aquí a Getsemaní y puso en jaque a Cartagena. Luego vino la guerra del el último sitio que tuvo Cartagena en el 85, la guerra del 95, la guerra de los 1000 días, y también las pestes, la peste del cólera de 1849, cuando Luis Felipe tenía solo 3 añitos, también el acecho de la fiebre amarilla y la sedimentación del canal del dique que desconectó a Cartagena con el resto del país y la sumió en un desgaste económico y en un aspecto bien difícil. Y ahí es la fuerza que tuvieron los empresarios, la unión de los políticos, los empresarios, los arquitectos, los artistas, los artesanos para sacar a Cartagena adelante. Eso es el marco de referencia de... Bueno, como decía Gonzalo, con quien he hablado mucho de este tema, Cartagena en el mundo se conoce por sus murallas, se conoce por su historia colonial, su arquitectura militar de la colonia, y bueno, yo la comparto y la admiramos todos y nos parece que es lo más importante de la ciudad, pero también hay otro aspecto de la historia urbana de la ciudad que hay que revisar, que hay que mirar nuevamente porque es un aspecto muy importante que es el periodo republicano cuando se empieza a formar nuestra república. Por ejemplo, durante muchos años, aquí este ejemplo me parece muy claro, los que tienen más de 40 o 50 años, durante muchos años el símbolo de Cartagena fue la garita. Cuando se hacía una exposición, que venga Cartagena, que la reunión de odontólogos, o hay un nuevo vuelo Bogotá-Cartagena, siempre se anunciaba con la garita. Ese era el símbolo de Cartagena, la garita. Pero poco a poco, sin tener una campaña de publicidad diciéndonos que es la torre, el reloj, el nuevo símbolo, los cartageneros y la gente de Colombia, los publicistas, todo el mundo fueron tomando como el símbolo de Cartagena la torre del reloj. Y eso yo creo que tiene un significado, porque
Con la garita, Cartagena se confundía con San Juan de Puerto Rico, se podía confundir con cualquier fortificación del Caribe española, que inclusive en la Florida hay unas, y bueno, perdía su originalidad, su personalidad. Y yo creo que los propios cartageneros fuimos tomando la Torre del Reloj como símbolo y ya, yo diría que en el 80% de los casos el símbolo para Cartagena es la Torre del Reloj, y eso se debe a que es una torre republicana, neogótica, original, montada sobre una construcción militar de la colonia. Y eso es lo que precisamente la hace única, además del ensamble perfecto que hizo Luis Felipe en 1888, que fundió los dos estilos, el republicano con el colonial, que lo hace casi imperceptible. Y esta arquitectura de ensamble es el inicio de la arquitectura, yo diría, verdaderamente raizal de la arquitectura cartagenera, de la arquitectura caribe, porque la otra arquitectura es una arquitectura foránea, es una arquitectura hecha por españoles, hecha por italianos, está Antonelli, Arévalo, la arquitectura, y los cartageneros en ese periodo tienen un papel secundario. En esta arquitectura, los cartageneros son los protagonistas, son los verdaderos talentosos obreros, artesanos, encofradores que hicieron realidad todas estas obras. Y por eso es que es importante rescatar este nuevo mirada sobre la historia del patrimonio urbano cartagenero, porque esto nos da dos características que nos sirven muchísimo. Una, rescatar nuestro patrimonio cartagenero nos genera un sentido de pertenencia, nos llena de orgullo, nos crea cartagenidad por un lado y nos hace más fuerte. Por otro lado, el tema de que nos genera una identidad cultural más fuerte y tenemos como más apego a nuestra tierra. Esas son las dos características que yo le veo la importancia de informarnos sobre la vida y obra, por ejemplo, de Luis Felipe Jaspe, que es el representante de esta nueva corriente arquitectónica en Cartagena. Entonces, otra cosa muy importante que hay que decir es que Cartagena, la familia Jaspe es una familia caribe. Vamos a hablar rápidamente de la familia Jaspe. La familia Jaspe cruza el Atlántico en el año 1605. Ellos vienen de La Coruña, Galicia, España, y llegan a Caracas en el año 1605. Domingo Jaspe, su esposa Francisca y su hijo José María. En 1615 nace el primer Jaspe en el Caribe, en Pedro, de apellido Pedro. Luego ellos viven por casi 200 años en Caracas y una rama se va para Maracaibo. Ellos, los Jaspes tienen una finca en Maracaibo que se llama La Cotorrera. Y luego José Jaspe Bueno, el papá de Luis Felipe, sí nace en Santa Marta. Luis Felipe nace en Cartagena, aquí en la esquina de la calle del Tejadillo con la Estanco del Aguardiente, en 1846. Y el recorrido que hace Jaspe básicamente es en el Caribe también. Él se va a estudiar en el año 1875 y 1876 a Martinica, a casi año y medio. Luego, cuando va a ser el teatro municipal, a él lo mandan a que conozca el Teatro Tacón de La Habana y también se dice que el Teatro de Curazao. Entonces, él se mueve por el Caribe. La familia de Jaspe es totalmente del Caribe. Otra cosa muy importante, entonces, tenemos que es del Caribe, está en una época difícil de depresión cartagenera. Y la otra cosa muy importante es que Jaspe es hijo de un patriota condecorado. Su padre, José Jaspe Bueno, él se presenta en el cuartel de Mariano Montilla, enfrente
de Maracaibo, que se llama, a una población que se llamaba Altagracia, o creo que todavía existe Altagracia, puro enfrente de Maracaibo, y muy joven, tenía 14 años, eso es en 1820. Y a él lo cogen, le dan permiso para entrar porque tenía muy buena letra. Dicen que en la batalla de Maracaibo, del lago de Maracaibo, él fue el que redactó la rendición de los españoles por su buena letra. Esta medalla que existe en uno de los descendientes que vive en Bogotá, y ahí está la carta de Sublet y la carta de José Prudencio Padilla, que fue el almirante de la batalla de Maracaibo, donde le conceden la medalla a los libertadores de la batalla de Maracaibo. Entonces es muy importante toda la influencia que tuvo Luis Felipe de su padre, que fue un héroe de la guerra libertadora, porque él después es el que crea la iconografía de los mártires y de los patriotas en Cartagena. Es una herencia que él recibió directamente de su padre. Su padre luego se muda para Cartagena definitivamente en 1827 y compra la casa esa que les digo. Él vende la finca que tienen en Maracaibo, en la Cotorrera, las afueras de Maracaibo, y compra esta casa en la esquina del Tejadillo con el estanco del aguardiente. Ahí nace Luis Felipe Jaspe en 1846 y le pone el nombre Luis Felipe porque él era bolivariano. Y como bolivariano creía en esa monarquía criolla que era lo más efectivo para la nueva república. Y de pronto yo siempre me hago esa pregunta que de pronto tenía razón, porque nos hubiéramos salvado de esas guerras civiles que tuvimos durante todo el siglo XIX. No sé, eso nunca se sabrá. Pero él era un bolivariano y convencido, y le ponen Luis Felipe en honor al rey de Francia, Luis Felipe I. Aquí hay franceses, entonces sí le ponen el nombre porque en honor al rey de Francia, Luis Felipe I. Donaldo Boza dice que los únicos parientes que tiene Luis Felipe, los únicos parientes que tiene, Simón Bolívar en Cartagena son los Jaspe, porque Simón Bolívar también llevaba el apellido Jaspe Montenegro, que era como se usaba en Caracas ese apellido. Bueno, como les digo, Luis Felipe nace en el 46, él entra a estudiar y su padre muere en 1863, y Luis Felipe, como era el hijo mayor, tiene que abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar, y entra a trabajar con Luis F. Vélez, que se convierte en su mecenas y en su protector, y luego también su socio, y políticamente trabajaron juntos en la Guerra de los 1000 días, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, Joaquín F. Vélez lo ve dibujando en sus ratos libres y le ve la destreza y lo manda a estudiar a Martinica, a la Escuela de Bellas Artes de Martinica, año y medio. Inclusive contrata a un hermano de él para que siga trabajando para poder mantener su familia, porque eran de escasos recursos. O sea, él no podía darse el lujo de irse a estudiar afuera y quién iba a mantener su familia. Pues este señor, Joaquín F. Vélez, le contrata al hermano y lo pone a trabajar con él y le paga los estudios de Martinica. Él vuelve de Martinica en el 76, se casa ese mismo año, en octubre del 76, con la señora Francisca del Real, cartagenera, y tiene solamente una hija, María del Carmen Jaspe del Real. Bueno, como les comentaba, toda esta herencia patriótica influenciada de su padre, él empieza a crear los íconos de los mártires y de los patriotas en Cartagena. Su primer cuadro es un lienzo inmenso, mide como 8 metros por 4,5. Es una colección privada, son aproximadamente 35 metros cuadrados. Ahí ven la proporción humana con relación. Es la única escena, la única pintura que hay de esa escena del fusilamiento de los mártires, el 24 de febrero de 1817. Ustedes pueden observar en la parte de arriba, no sé si de pronto se apagan la luz, se podrá ver mejor o ven bien.
Está bien así. ¿Está bien? Ok. En la parte de arriba se ve la cúpula, por ejemplo, de San Pedro, en la cúpula de la media naranja, la anterior, no, al revés, es apagar esta, esa. Ok. Ahí se ve la cúpula de la media naranja, la anterior, y no se ve la torre del reloj todavía, y se ven únicamente las dos puertas. Esta escena lo hicieron los españoles para que los cartageneros escarmentaran y no se volvieran a rebelar, y se hizo pública. Y se dice que un muchacho de 18, 19, 20 años vio la escena, y en el año 1874 se la cuenta a Luis Felipe, que tenía 28 años. Este cuadro se hizo por encargo del ayuntamiento de Mompox, y la medida que tiene ese cuadro, que es inmenso, es porque tenía la medida de la pared de fondo del ayuntamiento de Mompox, donde se mandó a hacer especialmente. Se dice que cuando él estaba pintando ese cuadro en 1874, Cartagena, que tenía aproximadamente 9.000, menos de 10.000 habitantes, se regó la voz en la ciudad que se estaba pintando ese cuadro. Era una cosa inmensa y maravillosa, y entonces Rafael Núñez parece que lo vio y como que lloró, se conmovió mucho, y años más tarde, ya siendo Rafael Núñez presidente, le dice a Luis Felipe que le haga una réplica, una copia, pero en litografía de un tamaño normal. Ese cuadro mide como 1 metro por 70 centímetros, está en el Museo Nacional de Bogotá, y se imprimieron unos 100 ejemplares en Berlín. Y hubo varios ejemplares circulando por Cartagena, pero los que yo conozco, que son 2, están ambos en el Museo Nacional. Ya la técnica se ve que es diferente, porque ya la había estudiado en Martinica, y tiene una mejor perspectiva, las figuras son más definidas. Él estudió cada uno de los mártires de las caras y las plasmó en el cuadro. Él tomó esas caras de óleos antiguos de los mártires, de miniaturas y de descripciones de los familiares. De esa pintura, de esa litografía, se hizo para conmemorar los 100 años de la independencia en 1910. Para el centenario se hizo una estampilla con la litografía de Luis Felipe Jaspe y la leyenda "Fusilado en Cartagena el 14 de febrero de 1810, el 24 de febrero de 1816 por el gobierno español". Esas estampillas las mandaron a recoger primero de la circulación internacional y luego de la circulación nacional, y después las incineraron todas o casi todas. Se mandaron a imprimir 50.000 estampillas que costaban 10 centavos cada una. Se recogieron y solo quedaron 6.000 vivas. Estas están en el Banco de la República, que tiene una colección de estampillas en Medellín. Y bueno, no se sabe qué pasó, por qué las recogieron, por qué las incineraron, por qué las sacaron de circulación. Se dice que hubo que el gobierno español puso una queja, pero no hay ningún documento que pruebe eso, y hasta hoy en día es un misterio de lo que yo he investigado. Bueno, estos son como óleos de donde Luis Felipe cogió la descripción física de cada uno de los mártires. Este es Miguel de Granados. Bueno, en 1886, sobre el camellón de los mártires, que ya estaba hecho en los dibujos de Anguiano de 1804, se ve que ya el camellón estaba. El camellón es un relleno, es el significado del camellón. Él sobre ese camellón pone un paseo, el paseo de los mártires, y diseña los bustos de los mártires, que son enviados a Italia para su elaboración y son traídos en los barcos que tenía Mainero Truco, que trajo mucho mármol de Italia. Pues estas estatuas, estos monumentos, estas esculturas venían en esos barcos de Mainero Truco. Los mártires iban a ser colocados inicialmente dentro de la Asamblea de Bolívar,
pero después se decidió hacerlos afuera, en el Paseo de los Mártires, para que todo el mundo los viera y fuera de libre acceso al público, tanto normal como los visitantes. Luego hablaremos más adelante de la Noli Me Tangere, que tiene una historia simpática, pero esa se hizo para el centenario de la independencia de Cartagena. La primera obra que hizo Luis Felipe Jaspe fue la que construyó, fue la Ermita del Cabrero. La historia es que el último sitio de Cartagena, que fue por el general rebelde liberal Ricardo Gaetano Beso, en 1885, que fue a propósito la única vez que Luis Felipe Jaspe tomó un arma y fue a defender a su ciudad, a la muralla, con uno de sus hermanos. O sea, Luis Felipe también fue soldado. Él, estando en Bogotá, siendo presidente Rafael Núñez, durante el sitio, él estaba en Bogotá con su esposa Soledad Román, y Soledad Román dijo que si Cartagena no caía, ella prometía pagar una promesa y hacer una ermita. Y pues Cartagena no cayó. Y ellos contrataron al primer arquitecto titulado que hubo en Colombia, se llamaba Mariano Sanz de Santa María, a hacerle los planos. Cuando ellos llegan a Cartagena para cumplir la promesa, los planos eran una basílica, era una cosa inmensa que prácticamente ni cabía en el lote, ni se podía costear, porque eso lo costeó a la final fue doña Soledad Román. Yo con el arquitecto Zúñiga he hablado mucho ese tema entre arquitectos, que es muy difícil que a ti te entreguen un plano y te digan, achica el plano y tú lo hagas tal cual. Tú como arquitecto, de todas maneras, cuando eso es un aporte que estamos nosotros haciendo con Gonzalo, lo hemos analizado. Él tuvo que haber cambiado el plano en cierta manera, porque reducirlo al pie de la letra es muy difícil. Y él también le dio ya su toque personal. Si ustedes ven, arriba a la derecha está una torre octogonal. Los cuerpos de la torre del reloj que él también diseña un par de años después son octogonales. Las torres laterales también ya se empieza a apreciar una tipología que yo llamo jaspiana, porque ya es como un estilo que él empieza a instaurar. La simetría, que es su obsesión durante todas sus obras, también se pueden apreciar. Entonces yo pienso que sí, que él adaptó los planos, pero le puso su toque personal, y esta fue la primera construcción de Luis Felipe Jaspe en Cartagena. Pues luego viene la famosa Torre del Reloj. Yo allá arriba hice unos dibujitos que es la Ermita del Cabrero, la Torre del Reloj, Bellas Artes, el Mercado Público y el Teatro Municipal. Esos son unos dibujos míos que para decorar la exposición. Bueno, la Torre del Reloj, como yo les decía, para mí el chiste de la Torre del Reloj es el acople, la fusión, el ensamble perfecto que tiene con la muralla, y son más de 200 años de diferencia que hay entre 1888, la torre se hace entre 1887 y se inaugura el 24 de febrero, el día del fusilamiento de los mártires de 1888. Fíjense que solamente tenía 2 bocas. La tercera boca la abre el mismo Luis Felipe Jaspe solo para darle simetría a todo el conjunto. Y me parece que fue una gran solución, porque viéndola así se ve como coja. La puerta de Maceda. Sí. Más adelante, en los años 30, el arquitecto francés Gaston Lelars verticaliza el chapitel. El chapitel de Jaspe es el que está a mano derecha de ustedes. Aquí pueden ver, este es el chapitel original de Jaspe. Esta foto debe ser de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. En todo caso, es antes de 1905, que es cuando Luis Felipe, por orden el que autorizó la obra fue Enrique Román, pero el que la ejecuta es Luis Felipe para darle simetría al conjunto. Esta obra debe ser, yo diría, de comienzos de siglo o finales del siglo XIX.
pero ahí se ve el chapitel de Luis Felipe, medía 3 metros y en los años 30 se alarga a 6 metros, se verticaliza la obra. Pero se puede apreciar el conjunto, es una torre neogótica, tiene los arcos ojivales, tiene 2 cuerpos octogonales y al final el chapitel sobre una base cuadrada que es la que se integra de una manera casi que imperceptible con la muralla. Mucha gente piensa que esa torre la hicieron también los españoles. Por eso es que pienso que hay que resaltar nuestra arquitectura cartagenera. Otra de las obras de Luis Felipe, cada una tiene su historia. Y luego que se empezaron a desarrollar el decreto de desamortización de manos muertas, muchos bienes de la iglesia pasaron al Estado y pues se pueden ver la Universidad de Cartagena, en el convento de San Agustín, las hermanitas de la Santa Clara era un hospital. Bueno, esto lo habían convertido en una cárcel, en una prisión. Y nosotros hemos tratado con algunos historiadores y gente que le gusta mucho el tema de la historia de buscar una foto o una pintura de cómo era esa iglesia colonial y no hemos podido dar con ella. Pero esta iglesia, pues era la iglesia de la Orden de los Recoletos de San Diego, era una prisión. Cuando en 1890 llega la primera planta eléctrica a Cartagena, la ponen allí y en 1895 esa planta explota. Esta planta explota y destruye toda la fachada y prácticamente gran parte del convento. Y le piden a Luis Felipe Jaspe que la restaure y ahí se puede apreciar también las ventanas ojivales neogóticas, el estilo neogótico el arte republicano, que el arte republicano, la arquitectura republicana viene siendo como una arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica, el estilo neoclásico nace en el siglo XVIII en Europa y se prolonga hasta el XIX. Aquí en Colombia se toma como arquitectura republicana ese estilo y es una mezcla de rescatar todo lo clásico, o sea, lo grecorromano, lo romano, lo gótico. Esto es más que todo un estilo neogótico. Ahí se pueden apreciar las torres de los lados que tienen la misma similitud un poco de las torres de la iglesia del Cabrero y de la torre del reloj. Cuando el arquitecto que se encuentra aquí con nosotros, Alberto Zamudio, y yo le hice esa pregunta, restauró esta obra hace 40 años, él encontró estos arcos originales de la iglesia colonial y por eso los puso, porque los encontró cuando estaba haciendo la restauración. Pero los arcos originales de Jaspe, como se puede ver en la fotografía superior derecha, eran ojivales. Aquí se pueden ver las torres, las torres de Jaspe, que la del Cabrero, la de Bellas Artes y la Torre del Reloj, que ya tienen una tipología, tienen un lenguaje propio, un estilo muy particular, muy caribe. Bueno, esta es una obra muy importante también de Luis Felipe Jaspe. El mercado público se empezó a hacer la idea de hacer el mercado público y el primer contrato se firma en 1897, pero luego entra la Guerra de los 1000 días que paraliza toda la ciudad y toda la ejecución de obras y se finaliza en 1904. Bueno, vale decir, la Torre del Reloj, que fue hecha por Luis Felipe Jaspe, pero con un maestro de obra albañil de Getsemaní que se llama Ignacio Acosta. Esto es muy importante decirlo y perdón que me lo haya olvidado, porque el vínculo que tiene Luis Felipe Jaspe con los maestros, con los artesanos, con los carpinteros, con los encofradores del Getsemaní es lo que hace posible la cantidad de obra que él produjo y con esa excelente calidad, porque ellos son los herederos de toda una tradición de los oficios que vienen desde la colonia. Y Luis Felipe lo que hace para mí es convertir esos oficios en una profesión, arquitecto. Este mercado
fue muy importante para la ciudad. Era un mercado anfibio porque ahí llegaban los pescadores, llegaban las canoas, y todavía le permitía el vínculo que había tenido o que siempre tuvo Getsemaní con la bahía, porque Getsemaní nació para darle servicio a los barcos que venían de Europa, el mantenimiento, el arreglarle las velas, arreglarle los cascos. Por eso nace Getsemaní. Y ese vínculo que tenía Getsemaní con la bahía, todavía lo tuvo durante el mercado. Este mercado tenía 2 fachadas de agua y 2 fachadas de tierra. Y bueno, yo pienso que con el centro de convenciones, la gran falla, además de destruir esta fachada tan divina, fue que rompió el vínculo de Getsemaní con la bahía. Este mercado, si ustedes pueden ver, tiene 2 columnas con un arco de medio punto en la entrada principal. Lo mismo que sucede con el Parque Centenario. El Parque Centenario fue diseñado en compañía con un socio que tuvo Luis Felipe en algunas obras, Pedro Malavet. Las puertas, el obelisco, los monumentos, las esculturas, sí son diseñadas todas por Luis Felipe Jaspe. Malavet lo que diseñó fue el plano, la planta, lo que se llama la planta, el plano visto desde arriba. Pero, por ejemplo, el obelisco, ese cuadro que está a mano derecha, ese es un cuadro de 1907, cuando Luis Felipe le dice al alcalde: señor alcalde, así va a quedar su obelisco. Y pueden ver el obelisco a mano izquierda y es exactamente igual al cuadro. Ese cuadro se encuentra hoy en día en el Museo Nacional. El gran admirador de la pintura de Luis Felipe Jaspe era Enrique Grau. Enrique Grau tiene unos 3 o 4, no sabemos exactamente, creo que son 3 o 4 cuadros de Luis Felipe, y 2 de ellos están en el Museo Nacional. Este es uno de ellos que es impresionante porque se ve el obelisco exacto 4 años antes de cómo quedó. Ese obelisco es diseñado por Luis Felipe Jaspe, es elaborado en Italia y traído en pedazos y ensamblado nuevamente aquí en Cartagena. Es una obra, para mí es el monumento más importante de Cartagena porque es en honor a los que firmaron el Acta de la Independencia. Lo mismo la Noli Me Tangere también tiene su historia, porque en el Camellón de los Mártires, en el Paseo de los Mártires, como se llamaba inicialmente, todos eran hombres y bueno, y las mujeres también lucharon en la independencia, fueron espías, una señora Razo, la que fue torturada, otras eran las cocineras, las enfermeras, otras tomaron las armas y no tenían ningún monumento. Y este monumento lo pagaron la Sociedad Patriótica de Mujeres, que fue la más efectiva. Para planear el centenario se armaron diferentes juntas. Esta de mujeres fue muy efectiva y la idea es una mujer con el brazo extendiendo como que pare. La leyenda es Noli Me Tangere, que eso es latín. La historia es que cuando Jesucristo resucita, su madre y María Magdalena lo van a abrazar porque están sorprendidos de verlo vivo, y Jesús les dice Noli Me Tangere, que quiere decir no me toques, porque él está en otra materia, está en materia astral, no en carne y hueso. Y lo que quiere decir Luis Felipe Jaspe con este mensaje es que la libertad encarnada en la mujer no se toca. Que yo creo que es una leyenda que todavía es vigente. Como pueden ver, la entrada que diseñó Luis Felipe, como también diseñó los monumentos, las esculturas de arriba, la principal mirando la Torre del Reloj de la Libertad, la segunda mirando hacia el mercado, que es la juventud dispuesta a defender la patria, y la tercera mirando a Getsemaní, es un trabajador. Como pueden apreciar, son 2 columnas con un arco de medio punto, que es como un arco del triunfo romano. Bueno, yo aquí puse un recorte periódico de la época, porque hay mucha discusión de que fue Luis Felipe, que fue Pedro Malavet, que fue Luis Felipe. Pero entonces yo quise aclarar delante de los historiadores que están aquí capacitados que
denuncian que el pleito no solo al señor Malavé, liberal, eso me causó mucha gracia, sino al señor Luis Felipe Jaspe, conservador, director principal de la obra. O sea, ellos dos trabajaron en ese parque. Eso lo hicieron entre los dos. Como les digo, la planta la hizo Malavé y la dirección de obra y la ornamentación, las puertas y todo las hizo Luis Felipe. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar por qué fue eso así. Porque la puerta bueno, Poitiers, cuando tomó Cartagena a final de, el barón de Poitiers, tomó Cartagena a final de, aquí me corrigen los franceses la pronunciación, cuando tomó Cartagena, destruyó la entrada principal al centro y a comienzos del siglo XVIII se hizo esa entrada de barroco, estilo barroco español, muy imponente, muy bonita, con dos columnas y un arco central y un arco de medio punto. Pues Luis Felipe toma esa mismo, él no pelea con la colonia, él integra, él fusiona, es como una bisagra. Y pone para las entradas al Parque Centenario dos columnas con el arco y para la entrada también al mercado dos columnas y un arco de medio punto. Y lo que él crea ahí es un espacio armónico con la misma tipología. Esto se llamó hace 100 años, o sea, lo que fue el Camellón de los Mártires, 1886, la Torre de Reloj, 1888, el Mercado, 1904, el Parque Centenario, 1911. Todas esas obras fueron diseñadas por Luis Felipe Jaspe con un estilo, con una armonía, y eso hace 100 años se llamaba la Sala de Cartagena. La gente iba ahí a tomar fresco, a encontrarse con los amigos, a hacer reuniones. Y lo que sucede allí, urbanísticamente hablando, es que el centro de gravedad de Cartagena, inicialmente durante la colonia, al inicio, era la Plaza de la Aduana. Luego, en el siglo XIX, se traslada a la Plaza Mayor o Parque Bolívar, que también terminó diseñándolo Luis Felipe Jaspe. Pero al hacerlo de todas estas obras allí, lo que sucedió es que el centro de gravedad de la ciudad se trasladó de la ciudad vieja a ese sitio que era el punto de unión entre dos entidades geográficas, el centro de Cartagena y Getsemaní, que estaban separadas geográficamente y hasta socialmente. Y él lo que hizo con ese proyecto es integrar a la ciudad. Es un proyecto integrador, porque la gente de Getsemaní va a hacer mercado, la gente del centro va al parque y todos pasean por el Camellón de los Mártires. Entonces eso se convierte en un proyecto urbanístico muy importante para la ciudad, porque una ciudad que antes estaba separada socialmente y geográficamente, lo que hacen estos proyectos es que integran la ciudad, mueven el centro de gravedad de la ciudad a esa mitad de la ciudad y arma una integración social que fue muy necesaria para la ciudad. Bueno, como les decía, el Parque Bolívar, también lo diseñó él. Eso ahí se hacían corralejas en los 11 de noviembre, en las fiestas de noviembre. Y bueno, hasta que no le consiguieron otro sitio donde queda el éxito hoy en día, antes de la Cerrezuela, para hacer corralejas, allá no dejaron prestar esa plaza para intervenirla. Luis Felipe Jaspe la interviene en 1892. Y tiene un par de cosas que le quiero contar. En esa época, Cartagena no tenía ni acueducto ni alcantarillado. Y él quería hacer unas fuentes tipo Versalles para darle un atractivo adicional al parque, para que la gente fuera más al parque. Y se le ocurrió poner un tanque de agua en el techo de la Inquisición con unas mangueras, las conectó a las fuentes, puso un molino de viento en el patio de la Inquisición para recoger el agua y volverla a subir, y esta bajaba por gravedad. Y en esa época se sacaba el agua en Cartagena por aljibes en las casas. Fue la primera vez en Cartagena que la gente cartagenera vio salir agua por un tubo. Y como más tarde escribió Daniel Lemaitre, que el agua iba para arriba. Y bueno, otra cosa importante también, cuando vayan caminando por el portal de la Gobernación, el portal del Palacio de la Proclamación, y por toda la mitad de ese portal, y ustedes miran, las dos fuentes están alineadas, y ahora que las arreglaron, el chorro está alineado al arco de ese portal, y ese es un vector o un eje con que Luis Felipe trataba de amarrar el nuevo proyecto a la ciudad vieja.
Ya me están diciendo, bueno, el Parque Fernández Madrid, ya me están diciendo los parques de Luis Felipe Jaspe. Bueno, el Teatro Heredia, que está, es Alberto Zamudio, que pues duró casi 20 años restaurándolo. Tuvo una historia muy larga para hacerla. Estuvo involucrado Rafael Núñez, trató y no pudo, siendo 4 veces presidente y no lo pudo ni siquiera ver firmado el contrato. Eso fue una obra titánica, es meter un teatro dentro de una iglesia. Ahí sí, con 300 años de diferencia. Los Recoletos, los Mercedarios, la iglesia de la Merced, la capilla de la Merced, es de 1625 y esta obra es de 1911. Ahí sí son casi 300 años de diferencia. Ahí vuelve y juega la arquitectura de ensamble. Meter un teatro caribeño republicano dentro de una iglesia colonial. Ya me están diciendo que el tiempo. Bueno, y también aquí se ve la simetría de Luis Felipe Jaspe en todas sus obras. Si ustedes ven la fachada del teatro es perfectamente simétrica. Bueno, para hablar de simetría, pues vamos a tener que mirar otras obras rápidamente. Esta es la entrada al cementerio de Manga, que está totalmente simétrica también. En la parte superior hay un arco que se llaman arcos rebajados, que él los usa mucho en el teatro municipal también hay arcos rebajados y la simetría es perfecta. Ahí está el mausoleo de la familia Jaspe, que la diseñó también Luis Felipe para su padre, pero él termina también allí, ahí está su cuerpo enterrado. Una de las principales obras de Luis Felipe Jaspe, que no está en Cartagena, que reúne todos sus estilos, sus arcos rebajados, miren el campanario que es un octógono, los arcos rebajados a los lados, es la Catedral San Jerónimo de Montería. Eso también se ve la simetría, y por dentro de esa iglesia los arcos son ojivales. Hay casas en Cartagena, también diseñadas por Luis Felipe Jaspe, donde lo característico de él fue el techo. Hay una en el pie del cerro, hay una en el Cabrero, donde vive Juan Dajer, que son triangulares a 2 aguas, para permitir construir grandes luces con pocas columnas para que se evacuara el agua lluvia rápidamente, y como me dijo Gonzalo Zúñiga, el airear las casas también tenía un sistema de ventilación, que el aire caliente subía a esos triángulos y se evacuaba rápidamente, haciendo el ambiente de la casa fresco. Llegamos a la pintura, porque así como fue arquitecto, urbanista, paisajista, fue un gran pintor, un gran dibujante. Y en diferentes técnicas. La de mano derecha para mí es la Mona Lisa de Luis Felipe Jaspe, que la acaba de comprar la curia aquí de Cartagena, de Monseñor Eugenio Bifi. Él creo que va a ser beatificado el año que viene. Ese retrato es en pastel, técnica de pastel. Es impresionante ver ese cuadro en vivo, la barba, los ojos, la mirada, es verdaderamente impresionante. El del medio es en carboncillo, otra técnica totalmente diferente. Ese está en el Viña del Mar. Y a la izquierda hay otro que es en óleo. Entonces, él manejaba todas las técnicas de una manera perfecta. Fue un gran retratista. Dicen que pintó más de 100 retratos, y eso lo hizo al inicio de su vida artística para ganarse la vida. Bueno, hay paisajes también importantes. Ese también está en Bogotá, ese también es de la Fundación Grau, se encuentra en Bogotá. Es un paisaje entrando a Cartagena por las 4 calles. Se ven los barcos de la época, las nubes, la popa, esa panorámica es divina. Él pintó 4 panorámicas. Esta está la que ustedes todos conocen, que es difícil tomarle la fotografía, que es la que está encima del escenario del Teatro Municipal. Es como una entrada hacia la bahía exterior. Luego está esta, que Yolanda Pombo me la recomendó mucho, que está en el Club Cartagena. Es una vista desde el campanario de la catedral hacia San Pedro. Se puede apreciar, es una fuente primaria, que se puede apreciar la cúpula de media naranja de San Pedro. Se puede apreciar el monumento a la bandera del obelisco, que los mayores de 60 años aquí conocimos, que fue demolido, como también querían demoler o pretendieron demoler la Torre del Reloj por estar encima de la muralla colonial. Se puede apreciar la gobernación, se puede apreciar el mercado de Jaspe, el mercado público está allí,
Boca Grande y Castillo Grande sin ningún tipo de construcción. Ese es de Club Cartagena. Sí. Esta panorámica también está en el Museo Nacional. Esta sí es del Museo Nacional. Es una panorámica inmensa, mide 5 metros por 1,50 m. Es una panorámica que pintó junto con su hermano Generoso Jaspe. Y es impresionante el detalle que hay de cada edificio de la ciudad. Esa pintura es verdaderamente impresionante. Es una panorámica que vale la pena ver, está en el Museo Nacional expuesta. Bueno, otras cosas que Luis Felipe hizo, a mí me contaba mi abuelo, Enrique Leconte Jaspe, que vivió con él hasta los 15 años, que nunca lo vio desocupado. Entonces yo, haciendo la investigación, veo que entre 1899 y 1902, él no hace nada, no pinta un cuadro, no hace ninguna construcción, ninguna obra. Y resulta que esa es la fecha de la Guerra de los 1000 días. En la Guerra de los 1000 días, este es un periódico, El Porvenir, con motivo de los 50 años del Porvenir, o sea, de 1877, este es de 1927, donde muestran todos los gobernantes de Bolívar, y allí incluyen a Luis Felipe Jaspe en Cartagena, que despachó como local en la jefatura civil y militar. 2 veces en la Guerra de los 1000 días, también fue secretario de Hacienda y secretario de Gobierno. Bueno, cuando él muere el 13 de mayo de 1918, la Sociedad de Artesanos y Obreros de Cartagena le hace un sentido homenaje. También en la iglesia de San Roque se pronuncian, hablan todos los líderes de los obreros y de los artesanos. Era una persona muy querida. Y como les digo al comienzo, el éxito de él, gran parte de su éxito es que él armó una fraternidad, como una cofradía, con los encofradores, carpinteros, artesanos, albañiles, y eso fue lo que le funcionó muy bien, y por eso sus obras son tan buenas. Bueno, eso es todo. Mira, aquí al final he desarrollado una página de Luis Felipe Jaspe, estamos en construcción todavía, luisfelipejaspe.com, y esta es Luis Felipe Jaspe elaborado con inteligencia artificial, porque él era una persona de muy bajo perfil, o sea, por eso es que no es tan conocido en Cartagena, porque él no era nada de ego trip, ni quería destacarse, ni aparecer en artículos. Es muy difícil rastrearlo por eso, porque era una persona muy tímida, de muy bajo perfil. Solamente hay una foto de él, o dos, porque no se dejaba, creo que, ni tomar fotos, teniendo un sobrino de él, que también se llamaba Luis Felipe Jaspe, porque Luis Felipe solamente tuvo una hija mujer, y el hermano Amaranto, al ver que su hermano famoso Luis Felipe no tenía descendientes hombres, le puso un hijo de él, Luis Felipe Jaspe, que fue un gran fotógrafo. Y aquí en Cartagena confunden y dicen que Luis Felipe también fue fotógrafo. No, el fotógrafo fue el sobrino, que se llamaba igual. Pero él no se dejó tomar fotos ni del sobrino. Entonces, yo por inteligencia artificial con una experta hicimos este bosquejo de él para mostrarlo como era un poco más joven. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos Leconte Pérez, ¿puede usted cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Corporación Academia de la Historia de Cartagena, así como también los deberes y obligaciones inherentes a ese cargo con que se recibe en el día de hoy como miembro correspondiente el año de un seguro? Si así lo hicieres, y Dios y la Academia os lo premien, si no, él y ella lo deberán. Gracias. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. Muéstrame. Y calma. Muchas gracias por venir. De la ciudad de hoy, pertenece al de